que ese sentimiento que tiene ahora es como que una de las dos partes está muy, muy enfadada y quiere ser ella misma. A la larga, esto supondría que, aunque ahora no podamos llegar a un acuerdo y debamos utilizar el reglamento que establece la Organización Mundial del Comercio para empezar, a largo plazo sí se podría acabar construyendo un puente, un acuerdo que haga que podamos trabajar conjuntamente. No obstante, tenemos que tener en cuenta que lo que se está decidiendo ahora establecerá las bases para la próxima década. Por tanto, aun habiendo este sentimiento, aun queriendo esa soberanía recuperada, entendida de esta manera, lo cual es un poco equivocado, tal y como nosotros lo vemos, sí que es necesario que se den cuenta que están estableciendo esas bases, por lo que es mejor tener unas buenas bases, por mínimas que sean, que no unas malas bases. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este tiempo de tendencias globales con Cristina Fontarón. Buenos días, hola. Hola, muy buenos días a todos y buenos días, Luis. Y también con el momento que nos va a permitir hablar de Brexit. ¿Hay algo más o nuevo que decir? Quizás esa es una buena primera pregunta, pero lo quería formular precisamente para intentar entender en qué momento del juego estamos. Cristina, ¿cómo está el tema del Brexit? Pues sí, esa es una muy buena pregunta, porque resulta que el Brexit acaba siendo incluso más largo que la historia interminable. Pues bien, estamos a puertas de cerrar el 2020, este año, y seguimos sin saber qué supondrá el Brexit para todos nosotros. Pues bien, digamos que durante las negociaciones siempre se establecen unas fechas, ¿no? Para decir, bueno, aquí este día sí o sí tenemos que tener claro algunos puntos al menos. Pues bueno, la última fecha fue el 13 de diciembre y resulta que no llegaron a nada. Eso sí, una llamada después entre Boris Johnson y Ursula von der Leyen, pues como que solucionó el problema y se dieron un poquito más de tiempo. Peticlin, te llamo. Oye, quedamos para más adelante y lo dejaron así, digamos, aclarado. Exacto, y ahora se han dado el plazo hasta el 31 de diciembre. Este sí que es una fecha que no se puede tocar. Pero bueno, digamos que tenemos un plazo de 2 semanas para hacer lo que no se ha hecho en un año, lo cual, bueno, no es un pronóstico muy, muy positivo. Pero ¿qué tres escenarios se nos dibujarían? Pues bien, el primero es que todo va súper bien y de repente llegan a un acuerdo. Y este acuerdo se da con tiempo suficiente para poder ser ratificado tanto por el Parlamento de la Unión Europea como por el Parlamento británico. Y por tanto se podría aplicar a partir de enero. La otra opción, segundo escenario, es que sí, se llega a un acuerdo, pero escucha, que ya están dando las campanadas del 31 de diciembre y no ha sido ratificado. Bueno, seguramente encontrarían algún mecanismo para solventar el problema. Ahora bien, el tercer escenario y el peor de todos es que con estas 2 semanas seguimos en lo mismo y no llegamos a ningún acuerdo. Entonces, con las campanadas, en lugar de decir feliz año nuevo, pues diríamos feliz Brexit duro. Que es una cosa que, bueno, yo tenía en mente desde hace tiempo Boris Johnson. No sé si pueden volver otra vez a utilizar lo del comodín de la llamada, por aquello de volver a retrasarlo, como decíamos que es como una historia interminable. Bueno, pues yo aquí te diría que estoy segura que la Unión Europea no pondría muchas pegas, porque bueno, ya hemos visto que las prórrogas es una cosa que se ha llevado a cabo bastante con este tema. No obstante, Boris Johnson, el relato político que él ha venido vendiendo desde ya hace más de un año y con la que ganó las elecciones, porque hubo elecciones ahí en el Reino Unido a causa del Brexit, fue que no, el Brexit se iba a dar sí o sí y si era necesario a las duras. Yo lo que no acabo de entender muy bien es qué es lo que impide que haya realmente un acuerdo. Que en un momento determinado digan, venga, pues nos hemos puesto de acuerdo en todos los puntos. Creo que hay varios puntos en los que realmente no consiguen sacar una postura común. Primero debemos entender que el Reino Unido, al ser Estado miembro de la Unión Europea, pues bueno, durante todos estos años pues han ido estableciendo unas relaciones muy, muy, muy fuertes en muchísimos ámbitos. Entonces, cuando hablamos de este tema, normalmente generalizamos y simplificamos muchísimo la cuestión, por lo cual hablamos de grandes rasgos. A grandes rasgos, pues podemos hablar de unos temas que inmediatamente os voy a explicar,
pero debemos entender que la realidad es muchísimo más compleja y en verdad cuando bajas de esos grandes rasgos y vas realmente punto por punto, uno se da cuenta de que hay muchos sectores, muchos intereses, muchísimas cuestiones, distintas empresas de todo. Y ahí es donde radica tanto, pues, que es la complejidad en sí. Pero bueno, hablando de grandes rasgos, tenemos por un lado, el primero de todo, la pesca. Que ahora tú te estarás preguntando, ¿será porque económicamente es una cuestión muy importante? Si no, no lo habrían puesto encima de la mesa, me imagino. Claro, porque estamos hablando de economía ahora mismo. Pues resulta que no, que para el Reino Unido solo simboliza el 0,1% de su PIB. Y para la Unión Europea es cosa bastante parecida. Son como unos 6.000 buques y 12.000 personas las que trabajan allí. Bueno, son Entonces, personas, ¿eh? ¿por qué? ¿Por qué tanta importancia para la pesca si es tan poco representativo? Porque es una cuestión meramente política. Y aquí hay un poco de confusión entre lo que es economía y lo que es política. Resulta que en la campaña para el referéndum del Brexit en el 2016, la pesca fue una de las cuestiones que más se utilizó para hacer publicidad. Y digamos que en este caso está representando para Boris Johnson el poder recuperar esa soberanía, el decidir qué hacer sobre territorio propio del Reino Unido. Imagínate tú que incluso se ha llegado a escuchar estos días a Boris Johnson diciendo que si es necesario, pues 4 buques de la Armada pues saldrían allí a defender sus costas. Vaya, vaya. Creo, ¿eh? No es una postura muy acertada. Solamente falta No. sacar pecho de la manera que no hay que sacarlo para que acabemos liándola. Que una cosa son los acuerdos o desacuerdos a nivel bueno, de petit comité y otra cosa es sacar barcos al mar. Sí, por suerte la Unión Europea ha dicho, a ver, no hagamos mucho caso, no nos estresemos, todavía faltan 2 semanas, vamos a seguir negociando porque, bueno, ellos sacarán 4 barcos, nosotros somos 27 países, sumando los barcos de cada uno, seguro que superamos esos 4 barcos. Pero hay más cuestiones por las que hay que negociar y una de ellas sí que es meramente económica y es que las empresas de ambos lados del mercado puedan competir en igualdad de condiciones. Y esto es muy, muy importante. Porque nosotros aquí tenemos muchísimo reglamento, bueno, tenemos unos códigos bastante amplios y lo regulamos casi todo. ¿Qué pasa? Que si el Reino Unido sale de la Unión Europea, está saliendo por cuestiones de soberanía, es decir, para ellos poder decidir qué hacer con su vida. Por lo que lo primero que se ve que van a hacer es cambiarlo todo, como para demostrar y justificar el hecho del Brexit, que ha servido de algo. ¿Qué pasa? Que según cambien las regulaciones, para una empresa puede ser mucho más factible y barato el producir. Si produce a un coste menor, el precio baja en el mercado y por tanto pueden subir sus ventas. ¿Qué pasa? Esto es competencia desleal ya que las otras empresas, las nuestras, no podrían hacerlo. Y aquí entran en cuestiones como medioambientales y derechos de los trabajadores, entre otras cuestiones. Bueno, entonces la Unión Europea dice, chicos, por favor, tenemos que tener las mismas normas, ¿sabes? Para que todo vaya bien. Pero no solo por eso. Otra de las cuestiones muy, muy importantes es que si no se siguen el mismo reglamento, la producción en sí tal vez no llega a servir y no se podría entrar en nuestro mercado interior, porque debería adaptarse lo que se ha construido allí, lo que se ha producido, a las características que se demanda en nuestro mercado. Por tanto, al Reino Unido eso le podría suponer que en una misma fábrica tuvieran su producción para comercio interior y después la producción para nuestro mercado, por lo cual sus costes también acabarían subiendo. No interesa para nada. Otro de los problemas que también encontramos aquí es la resolución de conflictos. En comercio exterior, cuando uno hace un contrato entre distintas empresas, es muy, muy importante siempre poner una cláusula en la que se indique, en caso de un conflicto, cómo se va a resolver y qué tribunal es el encargado de resolverlo. Ahí tampoco se han puesto de acuerdo. ¿No Igual vamos que a ir? dos empresas, claro, igual que dos empresas tenemos pues a los distintos países. Y otra cuestión que a mí me parece también bastante interesante es la cuestión de cooperación en seguridad. Como sabéis, nosotros aquí en la Unión Europea pues cooperamos con bases de datos donde se pone toda la información para que después, digamos que a nivel de seguridad y de policía, sea mucho más factible entre ellos trabajar, ya sea por cuestiones de narcotráficos, terrorismo, bueno, estas cuestiones que son un poco más problemáticas para la seguridad de la población,
pues se pueda resolver y trabajar en comunión, digamos. Pues bien, el Reino Unido, aún poniendo muchísimas pegas y aún queriendo ser ellos los únicos y diferentes y verdaderos y salir de todos nosotros, siguen pidiendo que, por favor, ellos quieren seguir teniendo la misma información, acceder a nuestra base de datos. A ver, a ver, a ver. Yo no soy un gran experto en tema acuerdos, pero yo entiendo que la Unión Europea no quiere bajarse los pantalones en eso tampoco. No. El tema de la diplomacia, yo creo que debería sacar muchas páginas de las que aprenderemos el cómo se tiene que negociar algo serio como esto de cara a futuro. Pero casi, casi estoy deseando que lo consigan. ¿Qué es lo que sería necesario ahora para poder conseguir un acuerdo mínimamente bueno para ambas partes, para que esto pues no sea tan a las bravas? Creo que aquí lo más importante sería el cómo entiende cada parte, ambas partes, lo que está sucediendo. En el contexto global en el que estamos, es necesario establecer entre los distintos países tratados internacionales para poderse relacionar entre ellos. Es decir, un tratado, como el acuerdo que se está intentando formalizar ahora, es una vía para conectar dos países distintos. Pero ¿qué sucede aquí? Boris Johnson está viendo este acuerdo, este tratado, como una manera de dar a entender su individualidad, cuando en verdad lo que se quiere y se pretende es esa conexión. Por lo que hasta que uno no se dé cuenta que uno no logra esa soberanía a través de un mecanismo de conexión, no se va a lograr llegar a ningún punto. Entonces aquí lo que es bastante necesario es que desde el Reino Unido se cambie esta perspectiva, se cambie la narrativa, por lo que hasta que el Reino Unido no entienda que esa soberanía recuperada debe explicarse y debe usarse de otra manera, pues no lograremos un acuerdo. Nos hemos dado una vuelta más por el Brexit. El tema lo merece. Y veremos a ver si nos dan las uvas y nos dan otra cosa el 31 de diciembre, pero eso no lo sabremos hasta que no lleguemos a ese punto. O sea que desde estos espacios lo que hacemos es invitaros a que estéis interesados y siguiéndonos, evidentemente en tendencias globales. Cristina, gracias como siempre. A todos vosotros por seguirnos y hasta la próxima. Hasta la próxima.